¿Cuál es tu nombre? Arturo Rojas Rodríguez. ¿Y qué edad tienes? 51 años. ¿Y qué tiempo llevas en la oposición? Bueno, alrededor de 3 años y medio, por ahí, no mucho tiempo. Porque tú no eres de aquí de La Habana. No, soy de Las Tunas, nacido en Las Tunas. ¿Y viniste para La Habana hace ese tiempo? Hace ese tiempo, O exactamente. sea, te incorporas a la oposición aquí. Bueno, exactamente no. Yo me incorporo en la oposición en Santiago de Cuba, en la UNPACU. Inicié en la UNPACU con José Daniel por allá, por Ferrer, por allá por Santiago de Cuba. Lo que fueron pocos días nada más que estuve por allá y decidí trasladarme a La Habana. Entonces ya no estás en la UPACU. No estoy en la UNPACU. ¿Y tú qué hacías en Las Tunas? Bueno, yo soy de profesión enfermero, lo que en los últimos años me desempeñaba como dirigente sindical. ¿Tú eras dirigente? Dirigente sindical. Ajá. ¿A qué nivel? A nivel de municipio, secretario de la CTC de un municipio. ¿De un municipio? Sí. ¿Secretario jefe de la CTC Sí, de un municipio? sí, un municipio. ¿De qué municipio? Del municipio de Las Tunas. Del propio municipio de Las Tunas. ¿En qué tiempo estuviste en ese cargo? Ahí en ese cargo 3 años, exacto. Ajá. ¿Y qué pasó? No, a ver, el cargo realmente hubo que dejarlo a partir de que a mí me habían dado una casa, que era medio básico, pero me la habían dado con la intención de que yo viviera con mi familia ahí, y luego me la retiraron. ¿Por qué te lo retiraron? Alegaron de que era un medio básico y de que debía de entregarlo, pero bueno, yo seguía siendo el secretario de la CTC. O sea que no tenía que entregar la casa porque dejaba el cargo, ¿no? Yo seguía siendo el secretario. Dejaba la casa porque en ese momento decidieron que había que dejarla. Lo que pasa que a mí me habían prometido, o sea, yo fui para allí a ocupar el cargo ese porque me habían dicho que me iban a dar esa casa. Yo vivía en otro municipio de Las Tunas. Y entonces al iniciar todo un proceso alrededor de la vivienda, me declaran ilegal, y entonces ya hubo desalojo, hubo todo lo que pasa cuando hay alguien... Siendo secretario. Siendo secretario todavía, porque aún cuando habían tomado las decisiones de separarme del cargo, ya de todos modos yo seguía siendo el secretario. ¿Y eras militante del partido? Sí, fui militante del partido. También me retiraron el carnet del partido. ¿Pero eso fue por la oposición? No, el carnet del partido fue por el tema de la vivienda. O sea, al declararme ilegal ya no era compatible con los principios supuestamente de la revolución. ¿Actualmente a qué organización tú perteneces? No, yo soy como le decía, desde que me inicié en la UNPACU y decidí retirarme, he ejercido por independiente totalmente. Yo lo que sí he participado o colaborado, por ejemplo, estuve alrededor de año o 2 años quizás como supervisor general de la red de bibliotecas independientes y ejerciendo como periodista también, que es una de las funciones que más he realizado. Actualmente lo que organizo o estoy trabajando es una red de observadores para los procesos electorales. COPE. COPE, precisamente. Esa es la última tarea en la que estoy trabajando y que hasta ahora hemos tenido algunas dificultades, pero marcha. Ahora vienen en octubre las elecciones a la asamblea o a las circunscripciones del Poder Popular, y existe una plataforma que es otro 18. ¿Tú te vas a postular? No, a ver, yo nunca he tenido la intención de postularme. Lo que sí siempre he manifestado, que si en mi barrio, donde vivo, me proponen, yo acepto. Eso no sabría decirlo con certeza, a pesar de que tengo muchos simpatizantes allí, pero... ¿Pero te propondrías tú, buscarías un amigo? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Si pasara fuera una cosa espontánea de alguien del pueblo, alguien normal, que dijera yo propongo a fulano porque me ha visto como me ha sido mi comportamiento en el barrio ya, pero no porque yo tenga la intención como tal. No la tengo. ¿Y la plataforma Otros 18, qué perspectiva tú le ves? A ver, yo realmente he tenido de alguna manera cierta relación con Otros 18, porque bueno, COPE, desde que inició,
tenía un vínculo bastante sólido, yo diría, con otro 18. Pero bueno, las perspectivas son las perspectivas que se le puede ver a cualquiera otra también plataforma, como es el caso de Candidatos por el Cambio, o como es otras plataformas que están. Realmente es muy incierto en este país poderlo, con las leyes que existen, poder decir no, va a haber una plataforma donde va a tener un éxito rotundo porque tiene tal o más cual trabajo. Eso es muy difícil en las circunstancias actuales. ¿Qué cosa es Candidato por el Cambio? ¿Es lo mismo que la plataforma Otro 18? De hecho, Candidato por el Cambio, Otro 18 es prácticamente una copia de Candidato por el Cambio. Otro 18 que lo lidera Manuel Cuesta Morúa. Sí. Y ya había surgido Candidato por el Cambio antes de Otro 18. ¿Que lo liderabas tú? No, lo lideré Aliaga. Ajá. Aliaga es mi amigo en lo personal y él ya desde hace un tiempo venía trabajando en esa plataforma. ¿No hay contradicción entre candidatos o competencia entre Candidatos por el Cambio y Otros 18? A ver, es algo... Sincero, sí, como es algo que es un poco difícil en las condiciones actuales, porque es que realmente existe de alguna manera cierta rivalidad entre líderes, fundamentalmente de la oposición. Y entonces, en el caso específico de Otro 18, Candidato por el Cambio de alguna manera siempre ha denunciado que Otro 18 ha sido una copia de Candidato, o sea, que ha sido plagiado. ¿Plagiado por quién? Por Cuesta Morúa, ¿no? ¿Por Cuesta Morúa? Sí, y entonces ellos siempre han tenido ese recelo en ese sentido. Pero bueno, son dos plataformas que caminan independientes, que no tienen que ver una con la otra y al final lo que hace falta para el país es eso, ¿no? Que caminen, no importa. ¿Y tú tienes relación con ambos? Con ambos. Bueno, yo tenía de alguna manera mayor vínculo con Otro 18. ¿Ah, sí? Sí. Lo que a partir precisamente de que surge COPE y que COPE siempre, desde que surge independiente a cualquier plataforma. ¿De quién es la idea de COPE? La idea de COPE, bueno, COPE como tal, no se llamaba COPE. En un momento decidimos, en una conversación entre Cuesta y yo, o sea, Cuesta, conversamos de que es necesario hacer una red de observadores. Y entonces él me propone en aquel momento que se llame COR. Y yo le propongo que se llame COPEC, porque en aquel momento teníamos, o al menos yo tenía la idea, por el trabajo que venía realizando, de que nosotros nos podíamos dedicar a observar también el funcionamiento de los sistemas políticos en Cuba. Y hasta ese momento no hubo contradicciones. Después hubo un amigo que nos aconsejó de que no se mencionara dentro del nombre de la organización la palabra político, o sea, sistemas políticos. Y entonces, ¿qué amigo fue? Un amigo estadounidense, no recuerdo el nombre exactamente. Pero ¿un cubano? No, un americano. Sí. Porque según él, un asesor. Un asesor podría ser. Norteamericano. Según él, la palabra de alguna manera era muy incisiva para el sistema cubano que ha sido realmente muy, yo diría, intransigente cuando se trata de temas políticos, ¿no? Y entonces, bueno... ¿Ustedes le hicieron caso? No es que... Tomaron la sugerencia. Sí, tomamos la sugerencia de eliminar la palabra, la P, al final o sea, que se quedara en COPE. Y eso fue lo que... ¿Y qué pasó entonces con Cuesta Morúa? No, lo que pasa con Cuesta es que Cuesta, en todo momento, él quiso que COPE formara parte de Otro 18.
y de acuerdo a lo que entendíamos nosotros, y en este caso yo específicamente, era que no debía formar parte de ninguna de las plataformas que estaban, porque si estábamos hablando de hacer un trabajo imparcial, transparente, con todo lo que lleva una red de observadores, pues entonces no podía pertenecer precisamente a una organización que en este caso estaba de alguna manera postulando candidatos o trabajando con candidatos. Entonces, al no haber un entendimiento, porque Cuesta no quiso en ningún momento entender eso. Entonces, COPE pertenece a Cuesta ahora también. No. A la plataforma 18. Ellos quieren agenciarse esa autoría, pero realmente no la tienen. No la tienen, primero porque no la fundan ellos, la fundamos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hay una organización, hay una estructura creada con sus miembros. ¿Qué organización? ¿Qué organización es? No, COPE. Ajá. COPE tiene su estructura como tal. Tiene su ejecutivo, su dirección nacional. ¿Quién es el ejecutivo? El ejecutivo son 5 miembros. ¿Tú estás allí? Yo soy el presidente. O sea, el coordinador general, que en este caso, ¿cómo se llama el cargo de que al Cuesta Morúa querer que COPE pertenezca a la plataforma otro 18, no intenta que un líder cercano a él, porque o sea, parece que ha habido, mira, tenido discrepancia. Cuéntamelo claro. Mira, yo recibo un correo de Cuesta diciéndome de que a partir de ese momento yo dejaba dejaba de ser el coordinador general de COPE. Que ellos, te destituía, sí, que me destituían. O sea, que ellos se habían reunido en la plataforma Otro 18, se había reunido y había decidido sustituirme del cargo de coordinador general. Algo que nunca aceptamos precisamente porque si COPE tiene su estructura y tiene sus miembros y tiene su ejecutivo, lo que debió pasar siempre fue que se reuniera el ejecutivo y que el ejecutivo tomara las decisiones. Eso nunca pasó y entonces, a la raíz de eso, él decide romper las relaciones conmigo. O sea, él me dice, las relaciones nuestras a partir de ahora se limitan a correos y para casos excepcionales, o sea, que no quiere hablar conmigo. Y entonces, bueno, nosotros realmente que no, de alguna manera, no era tampoco la intención de que, no, ven acá, tenemos que ser amigos, no sé qué. Bueno, si tú no quieres ser nuestro amigo, nosotros de todos modos seguimos con nuestro trabajo y seguimos haciendo lo que tenemos y lo que queremos hacer. O sea que eso, para mí, yo siempre lo vi como algo que no interfería. Claro que sí me preocupaba las relaciones de una organización que de alguna manera tenía un trabajo. Y había mucha gente, que como quiera que sea, hay mucha gente valiosa dentro de esa organización. Y al romperse quizás estas relaciones entre Cuesta y COPE, pues entonces también hay un alejamiento de la demás. Bueno, no solamente mía, porque yo digo de COPE porque no fue solamente conmigo que rompió con todos los miembros del Ejecutivo. Y nombró un ejecutivo. Y nombró otro ejecutivo, que ninguno era miembro de COPE en ningún momento. O sea que COPE tiene 2 ejecutivos en este momento. Ajá. Bueno, yo diría que COPE no tiene 2 ejecutivos, COPE tiene uno solo. Si ellos tienen otro COPE, no es el COPE nuestro, es otro COPE que ellos han inventado, pero no el nuestro. Es lo que yo diría en este caso. ¿Y para qué lo han inventado? Ellos. Sí. Bueno, ellos seguramente quieren seguir haciendo el mismo trabajo de observar ahora bien, yo de la experiencia que tengo, más bien yo diría que ellos han seguido manteniendo el nombre de COPE para seguir de alguna manera participando en eventos internacionales, no a una escala nacional, por ejemplo. Porque COPE recibe invitaciones a eventos internacionales. Sí, recibe sobre todo a observaciones de procesos electorales. ¿Y financiación? Y financiación no, como tal. Nunca, en el caso mío, nunca hemos recibido financiación. O sea, hemos recibido invitaciones y por para ir a algún lugar sí financian el transporte, el hospedaje y estas cuestiones. Pero como tal, para trabajo, no, eso nunca ha pasado. En mi caso, en el caso desde que yo soy el coordinador general de COPE. Si ellos reciben, no sé, no lo tengo. ¿Tú has viajado al exterior? Sí, yo he viajado. ¿A dónde has ido? He estado como COPE,
he estado en Costa Rica, porque anteriormente estuve en Colombia, pero no era todavía COPE como tal. Fui a observar el proceso del plebiscito, pero no era todavía una organización creada como tal en ese momento. ¿Y COPE no recibe financiación entonces de ningún No. de ninguna organización en Miami ni de ningún de nadie? Digo, el COPE, ONG. el COPE que yo fundé y que hemos trabajado. Ya le digo, si el otro COPE recibe, no tengo conocimiento de eso. ¿Tú crees que recibe o no? No sé, porque realmente ellos tienen muchos proyectos y a veces reciben financiación, pero no. ¿Qué opinión tú tienes de Cuesta? Mi opinión personal, no creo que sea un buen amigo, una persona amigable. No es una persona que de alguna manera tiene esa empatía como para tú llegar y decir, no, este es mi amigo y puedo contar con él. No, esa es mi opinión personal. Hay quien habla de que se han dicho que es autoritario, que bueno, hay problemas de corrupción, que viajan siempre los mismos, los que él designa. ¿Eso es verdad o no es así? A ver, yo en ese caso no puedo asegurar de que él se haya destinado algún dinero, se haya tomado algún dinero como tal. Ni tengo tampoco la apreciación esa de que él sea el tipo aquel que dice es este. Yo lo que en el caso mío personal se dio un caso de autoritarismo. O sea, él decidió, porque yo estoy seguro que fue él, no fue ninguna plataforma como tal, de que ya yo no iba a continuar en COPE. O sea que si desde ese punto de vista lo evaluamos, entonces es autoritario. Ven acá, ¿y no tuviste la precaución, no has tenido la precaución de legalizar a COPE ante las autoridades cubanas? Bueno, sí. A ver, yo, de hecho, lo primero que traté de hacer fue legalizarla. Antes de hacer cualquier otra cosa fue llevar los documentos que hay que entregar al Ministerio de Justicia. Y bueno, en la primera ocasión que traté de hacerlo me detuvieron. Pasé alrededor de 8 o 10 horas, 14 horas en un calabozo. Pero inmediatamente lo volví o sea, insistí de nuevo y lo entregué. Y también me puse en contacto con una organización española que también se encarga de viabilizar estos temas para Cuba, teniendo en cuenta precisamente la intransigencia del gobierno, y lo hice. Ellos me ayudaron y la inscribimos también en esa organización que ahora realmente no te puedo mencionar el nombre porque no la recuerdo. Pero bueno, sí sé que ese trámite también se hizo. O sea, que desde el punto de vista legal, que todavía no podemos decir, no, ya está legalizada, porque en Cuba las cosas funcionan muy difícil para poder legalizar una organización. Pero si vamos al caso de que está entregada una documentación, es esa. ¿Y cuándo te tenían respuesta? Bueno, ellos siempre dicen que a los 60 días dan la respuesta, pero ya hace más de 60 días que yo entregué la... Oye, ¿y qué pasaría si el Ministerio de Justicia te aprueba la...? Bueno, eso sería perfecto. ¿Pero qué pasaría? ¿Qué pasaría? Que, a ver, de la manera que nosotros tenemos pensado COPE, es una cosa, yo diría, muy bonita, porque... Pero en la práctica no es bonito ni feo. ¿Qué pasaría en la práctica con las diferencias que hay con la plataforma Pro 18 y demás? ¿Eso tendría influencia en la práctica? Sí, pero es que de alguna manera, COPE lo que viene a hacer es un trabajo, yo diría, de persuasión para que tanto un grupo o el otro vea que hay alguien que está mirando lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué pasaría entonces si te lo apruebo? Que va a pasar que se va a desarrollar toda una organización a nivel nacional que va a tener un peso extraordinario.
Claro. ¿Y tú de qué vives? O sea, tú no recibes financiación. Yo no recibo financiación. Yo vivo de mi trabajo, de mi sudor. Yo soy mensajero. Informal. En el trabajo informal porque, bueno, realmente no tengo patente y ahora con todo este tema de todas las patentes que se cerraron, muy difícil será que la pueda obtener. Pero bueno, hago un trabajo de mensajero informal y eso es lo que me sustenta en mi vida y mi familia. ¿Y cuando estabas con Cuesta sí te...? Nunca. Yo nunca, Cuesta ni ninguna otra organización, cuando era supervisor general de las bibliotecas, sí recibía cierto financiamiento para poder visitar las provincias. Pero como COPE y como relación con Cuesta, nunca como tal. ¿Y alguna organización de estas del exilio, o sea, tú tienes relación con alguna organización del exilio? Bueno, a ver, yo tengo relaciones con muchas, No, pero recibir dinero con ninguna. ¿Y pertenecer? No, pertenecer no. Es cierto, ¿qué pasa en la oposición? Porque me hablan de corrupción, me hablan de que siempre vean lo mismo, me hablan de autoritarismo. ¿Qué pasa entre los líderes de la oposición? ¿Qué pasa? A ver, es que es muy difícil, si tú no tienes prueba, decir fulano es un corrupto. Nosotros sabemos que existen varios comentarios de que tal o más cual líder, una gente publica, un ejemplo en Facebook, una carta diciendo tal o más cual cosa, pero todo queda ahí. Nadie de alguna manera tiene pruebas que diga, no, mira, yo tengo la prueba aquí de que aquí hay esto y pasó esto y así. Y sí creo que el tema por ejemplo, de que exista de alguna manera alguna rivalidad o alguna distanciamiento o estiramiento entre los líderes opositores, tiene más bien que ver con, eso es un problema de los cubanos, el tema del yoísmo, quizá el egoísmo ese de querer hacer las cosas, de que yo tengo que ser, de que yo puedo ser, y entonces por ahí vienen las cosas, pero no diría tampoco que este es el más mal momento de la oposición, al contrario, para mí este es un buen momento, porque en estos momentos lo que pasa es que desgraciadamente quizás no se ha encontrado ese líder de verdad, que pueda encauzar a la gente, a tanta gente que hoy hay en los lugares y que de alguna manera ya no apoya a este gobierno tan incondicional como en algún momento. Eso es lo que está pasando. Pero yo tengo fe, primero yo tengo fe de que va a pasar. Y va a pasar precisamente por la intransigencia del gobierno, de no querer hacer apertura en ciertas cuestiones que son necesarias. Y entonces tiene que pasar. Llegarán los jóvenes, eso, con aquella mente, con aquella mentalidad de aglutinar, de poder, de arrastrar y sí, tendrá que pasar en algún momento. ¿En Costa Rica recibiste entrenamiento? Yo, de alguna manera, el entrenamiento lo recibo autodidacta. O sea, yo voy a los lugares para estudiar, para prepararme. ¿Pero en Costa Rica qué recibiste? En Costa Rica, más bien lo que recibimos fue un taller de cómo el tema de los procesos electorales, cómo se trabaja. ¿Y quién organizó ese taller? El Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y cómo, para que ustedes, o sea, para instruirlos. Para instruirlos. ¿En cómo proceder y eso? Ahí fue donde el americano les dio el consejo de... No, ya eso venía de antes. Eso fue por internet, no fue una cosa personal. Yeah. Bueno. ¿Y en Colombia, quién organizó tu viaje a Colombia? La MOE de Colombia, la Misión Electoral Colombiana. Yeah. ¿Que está ligada a algún organismo internacional? A ver, yo no indagué mucho acerca de... Realmente no tuvimos mucho tiempo y en los documentos sí aparecen, por ejemplo, que la USAID, que tienen relaciones con la USAID, pero bueno, yo como tal, ya te digo, no vi esa compenetración, o sea, ellos en los documentos sí tienen un cuñito de la USAID como tal.
O sea, que me infiere que deben tener algún tipo de relación. ¿Actualmente tienes previsto algún viaje? ¿Algo? A ver, yo siempre he dicho que me gustaría prepararme para... ¿Pero tienes alguna invitación en camino? Ahora, en estos momentos, bueno, invitación en camino no, Ya. que yo sepa. Está bien. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Arturo Rojas Rodríguez. Muy bien, muchas gracias, Arturo.